si en tu gimnasio hay una máquina para, no sé, algún movimiento, no sé, el que ustedes quieran, y es la única máquina que hay, y siempre que usan esa máquina, ustedes sienten raro, les duele la articulación, por más que le ajustan, no sienten el enfoque en el grupo muscular o en el músculo que deberían de estar trabajando, sino que sienten dolor que en la articulación, lo siento raro el movimiento, no siento que lo estoy haciendo bien, y es la única máquina que tienen, pues obviamente esa no podría ser la mejor opción. Por eso en varios gimnasios ven ustedes distintos tipos de, por ejemplo, leg extension o distintos tipos de máquinas para un mismo movimiento, ¿no? Porque todas las máquinas son hasta cierto punto diferentes y hay unas que trabajan mejor para ti como individuo, para tu anatomía, que otras. Es común la pregunta, ¿qué es más conveniente usar? Eh, Hay varios tipos de resistencia, ¿no? Ahorita que hemos muchos estado trabajando en casa desde hace algunos meses, bueno, ahorita yo ya empecé nuevamente a ir al gimnasio, me da mucho gusto eso, pero personas que han estado trabajando ahorita en casa se han topado con que estaban muy acostumbrados a usar pues todos los aditamentos que hay en el gimnasio. Y es que cuando pensamos en el gimnasio normalmente pensamos en máquinas, ¿no? En máquinas muy grandes que pueden soportar mucho peso. Y claro que también está la parte de mancuernas, de barras, de lo que se le conoce como peso libre, pero muchas personas no las usan por desconocimiento o porque creen que es algo que les puede, no sé, dañar, lastimar. Muchos le tienen temor, ¿no? Es más fácil sentarte en una máquina, leer el diagrama de cómo se debe de usar. Y luego hay muchos instructores que tal vez no son muy eh, empáticos con las personas y no les enseñan bien. Entonces es más fácil para una persona que empieza novata sentarse en una máquina, leer el diagrama, buscar en internet, ver cómo se hace el movimiento y tan tan se acabó, ¿no? Pero bueno, en general o de forma mayoritaria creo hay estas dos opciones en el gimnasio, máquinas o peso libre. Entonces hoy vamos a ver qué opción es mejor o no y cuándo es mejor usarla o qué beneficios y desventajas tiene cada una de estas variantes. Al final de cuentas, ambas son válidas, ambas nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos, pero sí podemos usarlas de acuerdo a sus características para mejorar, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Aquí les doy un pequeño diagramita donde el símbolo más implica que es mejor, el símbolo menos implica que no lo es tanto. Obviamente si tiene dos signos de más, implica que es muy bueno o es mejor en esa opción, ¿no? Entonces lo dividí en varias categorías para compararlos y checar cuándo puede ser un mejor o no momento para aplicar estas opciones, estas variantes. Entonces empezamos con estabilidad. Obviamente aquí las máquinas se la llevan de calle al peso libre, ¿no? En las máquinas, como decía, simplemente nos sentamos, empujamos y la máquina guía el movimiento. Los músculos están más enfocados precisamente en empujar y no en estabilizar, como en el peso libre, donde tenemos que usar muchos músculos llamados estabilizadores para que la dirección de la barra de la mancuerna sea la que nosotros deseamos. Entonces, en cuestión de estabilidad, las máquinas siempre van a ganar. Para un novato, por ejemplo, que inicia, que nunca ha ido a un gimnasio, podría ser una buena opción empezar con máquinas, precisamente porque su cuerpo no está todavía adaptado o todavía no entiende, mejor dicho, bien el movimiento que debe de realizar cuando se siente en una máquina. Y me tocó muchas veces, o cuando está haciendo algún ejercicio con alguna mancuerna, ¿no? Me tocó muchas veces enseñarle a personas, alumnos, a ver, tienes que hacer el movimiento así, ¿no? Y lo ven. Y cuando ellos se ponen a ejecutarlo, pues el movimiento definitivamente es totalmente diferente. Entonces, repito, en una máquina, pues la máquina guía el movimiento, entonces es más fácil para que aprendan el patrón motor, se le llama, para que el cerebro aprenda a utilizar o aprenda o enseñe a los músculos cómo deben de moverse en sinergia para realizar ese movimiento, empezar tal vez con las máquinas que con el peso libre. Entonces, si tú también
tal vez, y aquí vamos a poner, ahorita nada más hablando de estabilidad, ojo, hablando de estabilidad, porque hay otros puntos que esto que les voy a decir ahorita puede ser más adelante no tan cierto, pero si tú tienes tal vez una lesión en algún grupo muscular, pues estar en una máquina te puede ayudar a aislar mejor el movimiento de ese grupo muscular que no, bueno, de un grupo que no tengas dañado, que no tengas lastimado, para que el grupo que sí tienes lastimado, pues no se involucre tanto, algo que no sucede tanto con el peso libre, ¿sale? Entonces, en estabilidad, las máquinas se la llevan de calle al peso libre, obviamente. ¿Y dónde podemos usar esto? Pues repito, personas que todavía no saben bien hacer los movimientos, es decir, los novatos, pueden sacar un máximo provecho de las máquinas, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que las personas que ya tenemos tiempo haciendo ejercicio no saquemos provecho de las máquinas. Ahorita voy a decir otros beneficios y desventajas, ¿sale? Entonces, siguiente punto, carga. Precisamente por ello, porque nuestro cuerpo se enfoca más en empujar y la máquina guía el movimiento, en las máquinas siempre vamos a poder cargar más peso. Es muy común ver que alguien llega y dice, wow, estoy cargando no sé cuántos kilos en press de pierna y no pueden hacer una sentadilla correctamente, ¿no? Y esto es porque pues, los rieles de la prensa guían el movimiento y lo único que se tiene que enfocar el cuerpo es en empujar. Por esta razón, si tú quieres cargar más peso, pues las máquinas son una mejor opción. Obviamente esto no quiere decir que descartemos los pesos libres. Obviamente ahí también puedes usar este concepto. De hecho, se necesita usar la sobrecarga progresiva, pero siempre vas a poder cargar más en las máquinas que en el peso libre, ¿sale? Siguiente, aislamiento. Las máquinas también se la llevan de calle al peso libre. Si tú quieres trabajar algún músculo en específico sin que se involucren tanto otros grupos musculares, pues las máquinas son tu mejor opción. Si tú tienes algún grupo muscular o algún músculo, mejor dicho, atrasado, que quieres darle prioridad, pues el entrenamiento con máquinas puede ser una buena elección, una buena opción. Ojo, aquí no estoy diciendo que la opción del peso libre no sea válida. Realmente debemos de combinar ambas opciones, ¿no? Al final de cuentas esa es la conclusión, que tanto las máquinas como el peso libre son variantes para aplicar resistencia a nuestros músculos, crear tensión y que estos crezcan. Pero estoy diciendo las ventajas y desventajas, ¿sale? Entonces, en cuestión de aislamiento, puedes sacarle mucho provecho a las máquinas. Si tú quieres enfocarte en alguna parte de tu cuerpo, las máquinas son una excelente opción. Siguiente punto, libertad de movimiento. Y ahí es donde empezamos con los contras de las máquinas, ¿no? Lo hemos platicado en otras ocasiones. Muchas personas no embonan, por llamarlo de alguna manera, bien en ciertas máquinas, ¿no? Aunque muchas máquinas de muchas marcas tienen distintas maneras de ajustarse para que tu cuerpo embone bien en la máquina y puedas crear un movimiento fluido, pues la realidad es que muchas máquinas, sobre todo algunas marcas hechizas, no reproducen bien el movimiento o simplemente tú no tienes la capacidad de reproducir ese movimiento porque la máquina pues no va contigo, ¿no? Entonces, si en tu gimnasio hay una máquina para, no sé, algún movimiento, no sé, el que ustedes quieran, y es la única máquina que hay, y siempre que usan esa máquina, ustedes sienten raro, les duele la articulación, por más que le ajustan, no sienten el enfoque en el grupo muscular o en el músculo que deberían de estar trabajando, sino que sienten dolor que en la articulación, lo siento raro el movimiento, no siento que lo estoy haciendo bien, y es la única máquina que tienen, pues obviamente esa no podría ser la mejor opción. Por eso en varios gimnasios ven ustedes distintos tipos de, por ejemplo, leg extension o distintos tipos de máquinas para un mismo movimiento, ¿no? Porque todas las máquinas son hasta cierto punto diferentes y hay unas que trabajan mejor para ti como individuo, para tu anatomía, que otras. Pero repito, hay gimnasios que no son muy grandes
Si nada más tienes una máquina para un movimiento y esa máquina no te sirve o te lastima, pues ya te fregaste. Ahí es donde las pesas o el peso libre tiene una gran ventaja o un gran beneficio, ¿no? Porque aquí no te tienes que ajustar tú al movimiento de la máquina, sino que tú reproduces el movimiento y es más fluido, tienes más libertad, tus rangos de movimiento se respetan más porque son obviamente tuyos, tú los controlas totalmente, ¿no? Y bueno, aquí, como uniendo con lo que decía de los principiantes, es precisamente, ¿no? Si tú no tienes bien aprendido cómo debes de moverte en cierto ejercicio, pues puede ser un arma de doble filo. Porque si tú no te sabes mover e inicias el movimiento mal y aparte tratas de cargar mucho peso desde el inicio, no aprendes bien la técnica, pues es aquí donde muchos empiezan poco a poco a crear una mala técnica que tarde o temprano los va a llevar a alguna lesión. Entonces, la libertad del movimiento puede ser un gran beneficio para una persona que sabe hacer la técnica correcta del ejercicio, pero puede ser una gran desventaja para una persona principiante que no lo sabe hacer. Ahora, esto no quiere decir que todos los principiantes tienen que tenerle miedo o mucho respeto a el peso libre. Lo que quiere decir es que si tú eres principiante y vas a empezar a hacer algún movimiento con mancuernas, con barra, debes de enfocarte al inicio 100% en la técnica. Nada de querer cargar mucho al inicio y nada de querer demostrarle a los demás que eres muy fuerte. No, tú estás empezando, debes de enfocarte en aprender bien la técnica para que ya después con una buena técnica sí puedas ir agregando más resistencia, que es lo que va a hacer que crezcas. Pero de inicio, técnica, técnica, técnica para los principiantes si van a usar peso libre. Y bueno, para los que ya son más avanzados, pues muchas máquinas, repito, son excelentes, pero también tenemos más opciones con el peso libre que aquí va a ser totalmente a tu antojo, ¿no? A como tú te muevas, vas a respetar tus rangos de movimiento específicos y si lo haces bien y tienes buena técnica, pues va a ser menos probable que te llegues a lesionar, ¿no? Siguiente punto, que también las máquinas no tienen nada de gane. Más bien aquí las pesas se las llevan de calle. La versatilidad. Podemos hacer y crear muchísimos ejercicios con mancuernas, con barra, con peso libre. Algo que no tienen las máquinas, ¿no? Las máquinas están hechas para una función. Hay algunas que son un poquito más versátiles, que le mueves acá, le jalas acá, acomodas esto y ya te sirve para otro ejercicio. Pero a lo mucho puedes hacer 2 o 3 ejercicios en esa máquina. Ya después hay personas que son un poco creativas y que utilizan ciertas máquinas para otros fines, que lo hemos platicado, que bueno, no tiene nada de malo si tiene un propósito, si sabes lo que haces y si dices, bueno, voy a utilizar la resistencia de esta máquina, la línea de fuerza, sabes analizar muy bien el movimiento tuyo y el de la máquina para crear un ejercicio que tenga un cierto beneficio y una cierta utilidad, está perfecto. Pero la realidad es que la mayoría de las veces vemos a personas que utilizan máquinas, pues como lo vieron en YouTube o porque una persona fue muy creativa y digo, ay, pues en mi gimnasio no hay máquina para hacer hip thrust, entonces voy a usar el leg curl para hacer el hip thrust, por ejemplo, ¿no? Repito, no es que tenga algo de malo, lo malo es que lo hagas sin saber por qué lo estás haciendo, simplemente repitiendo o recreando lo que viste. Estas compañías que hacen máquinas no se gastan millones y millones y millones de dólares para crear máquinas que ajusten muy bien a un movimiento, a un propósito, para que tú llegues y de forma creativa encuentres otro uso, ¿no? Entonces aquí sí las pesas puedes hacer muchísimos ejercicios. Obviamente también necesitas saber, ¿no? Para crear un ejercicio necesitas saber de biomecánica, obviamente. Pero bueno, al final de cuentas es más versátil. Con un par de mancuernas en casa puedes hacer y crear muchísimos ejercicios. Y es aquí con el tope que se encontraron muchas personas que en la pandemia pues estaban acostumbrados a llegar y ver máquinas y máquinas por todos lados, cuando pues con un par de mancuernas puedes trabajar, ¿no? Aunque no tengas mucho peso, pero bueno, aquí es donde ya entra también pues el conocimiento de por qué haces lo que haces, ¿no? Y el último punto que puse es la portabilidad, que aquí pues obviamente también
las máquinas se quedan atrás. Es muy difícil cambiar o llevarte tu máquina a tu casa, ¿no? Es más fácil andar cargando con tus mancuernas, que bueno, puede ser un poquito complicado si tienes muchos pesos, pero bueno, con un par de mancuernas, repito, con un peso módico, puedes trabajar perfectamente bien todo tu cuerpo. Muchos ya lo saben, muchos ya lo vieron en la pandemia, que sí se puede. Que tienes que cambiar algunas cosas, sí lo debes de hacer. De hecho, los invito. Por ahí tengo en mi canal de YouTube varios videos que hablan de cómo entrenar en casa, usando un par de mancuernas simplemente. Los conceptos cambian. Bueno, los conceptos se mantienen, la ejecución cambia, pero al final de cuentas puedes hacer lo mismo en casa que en el gimnasio, ¿no? Pero bueno, no, es muy difícil. Desgraciadamente no podemos llevarnos las máquinas del gimnasio a nuestra casa. Entonces aquí también se lo llevan de calle los pesos libres a las máquinas. Entonces, como ven, ambos métodos o ambas resistencias tienen muchas ventajas y tienen también algunas desventajas. Aquí el punto es no cerrarse. Ambos métodos o ambas variantes más bien nos pueden propiciar buenos beneficios. De hecho, la conjunción de ambas resistencias puede ser bastante benéfico. Aquí el punto es que sepas para qué las estás usando. Si tú te casas nada más con las máquinas y eres de las personas que llega a un gimnasio y se basa en qué tan bueno es ese gimnasio, en qué tantas máquinas tiene, pues tal vez estás dejando un factor importante o estás dejando una oportunidad importante de lado, que son el peso libre. Por otro lado, también el peso libre pues tiene muchos beneficios, pero de vez en cuando usar máquinas puede también tenerte pues grandes beneficios. El chiste es, repito, que sepas por qué lo haces, que se ajuste a tu meta y que lo combines para crear un cierto beneficio. ¿Sale?